Estamos en Lucas capítulo 11. ¿12? No hemos terminado el 11. ¿Ve? O sea que ustedes no hicieron la tarea, ya me di cuenta. Eso está como muy alto. No, todavía no. Nada, te mintieron vilmente. No porque lo único que hicimos fue examinar el texto. Hicimos solamente el primer paso cuando uno va a predicar, que es examinar el texto. Leer el texto, ver si hay algunas cosas raras, algunas cosas que uno no entiende, si hay vacíos, si hay, está muy alto, Ivancho, si hay como palabras que uno no comprende, ideas que no comprende, zonas como oscuras, grises, y bueno, y examinar hasta que ya el texto quede claro para nosotros que vamos a predicar. Una vez que queda el texto claro, que hemos examinado, visto todo, ¿sí? ¿Qué es lo segundo que hacemos? Ir a los textos paralelos. Entonces eso es lo que quedamos, tengo que contar, eso es lo que quedamos de qué vamos a hacer. Entonces, hemos de mirar los textos paralelos. Entonces, no sé si para Andrea y para ¿quién? John, que están viendo recientemente, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? De examinar el texto, de mirar, de leer. ¿Vieron cómo hicimos el ejercicio como versículo por versículo, palabra por palabra? Y como uno parte desde conocer el carácter del texto, eso es lo primero que uno establece, cuál es el carácter, el género, perdón. Ya encontré que la mejor palabra es género. Eso es lo que se utiliza en el cine para clasificar una película. Género, thriller, género, horror, género, western, género, suspenso, género, drama. ¿Sí? Entonces, eso es lo que conocimos. Y dentro de género, drama, suspenso, hay otras subdivisiones que uno podría inclusive hacer en cada texto. Algún día haremos ese trabajo. Yo estoy muriéndome de ganas con los pastores de hacer eso. Entonces, una vez ubicado el género, que es exhortación, pues ya uno no se va a desviar. Y además encontramos el versículo clave que era, ¿no lo lee alguien, por favor? Buenísimo el libro que me regalaste, Jaime. ¿Cómo se llama? Es un libro que se utiliza en el derecho, de pronto también lo conoces, para el derecho romano. Es como un libro de introducción que es costumbres romanas y griegas. Hay un libro que estoy leyendo que se llama La influencia del cristianismo en la legislación romana. Y yo me quedo sorprendido la influencia tan grande de todo de toda el cristianismo y de la misma ley. Que los romanos tomaron parte de la ley para su legislación y la legislación romana, tengas en cuenta, está vigente hoy en día en las grandes legislaciones del mundo. Por ejemplo, la capitis diminutio, que era una situación que se daba en el cristianismo, en la ley, que es cuando perdía se le disminuía su estatus social a las personas que se volvían esclavos. O por una situación, esa la tomó Roma la Sí. tomó en su legislación de la ley. Y uno mira cómo la ley de la iglesia cristiana, o del cristianismo, perdón, influenció en muchos fórmulas romanas, el matrimonio, es decir, es impresionante. Y
Es más, yo le hablaba de un libro a usted hace cuando tomé el primer seminario que se llama lo ve uno en pruebas, en derecho probatorio, en derecho probatorio, que se llama La crítica del testimonio. Y es donde dice, y en todas las legislaciones, nadie, para siquiera que un juez acepte siquiera como prueba sumaria, se necesitan por lo menos 2 testigos. Uno no sirve. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Desde cuánto hace? Sí, sí, sí. Mi testimonio no vale, necesito 2 testimonios. Entonces, este libro que me regaló Jaime, ¿cómo se llama, Jaime? Pues genial, es un libro que venden, porque me imagino que a todos los estudiantes de Derecho de primer semestre se lo piden leer, empieza a narrar las costumbres, las creencias de los romanos y de los griegos. Entonces, todo este cuento de los demonios que está hablando Pablo en 1 Corintios, pues ahí queda dislucidado, pero parece que usted va copiando, pues, Pablo, el derecho romano. Otra peor. Yo soy, dentro de mis estudios de hecho, yo trabajé mucho la filosofía. Y trabajé mucho la filosofía, lo que es para mí Hegel es uno de los filósofos más grandes del mundo. Y toda la teoría de Marx y toda la teoría de esa está basada en la filosofía hegeliana. Hegel es de los que hablan del viejo esquema y el nuevo esquema. Y estaba mirando a Jesucristo en un pasaje de Lucas esta vez que dice que cómo usted le corta a un vestido viejo algo para poner un remiendo para hacer un vestido nuevo. Mire, es que hasta mismo Hegel, yo pienso que se leyó la Biblia. Claro. Poder, claro, ellos dicen, no, es que la Biblia es el libro. Cada vez yo me quedo asustado. En la masonería, uno de los principios masónicos es la verdad os hará libre. Pero no hablen de cuál verdad. No, sí. Siempre nos quedamos de grado en grado buscando cuál es la verdad y nunca la encontramos. Entonces, bueno, bien importante poder conocer, o sea, poder contextualizar para saber de qué está hablando. Es que es muy importante, por ejemplo, entender que cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento, el mundo conocido, o sea, el imperio griego, ha permeado, ha absorbido al imperio griego, al imperio egipcio, al reino de los nunca, realmente el reino es muy pequeño, pero a los palestinos, a los judíos, bueno, todo este cuento. Entonces, ellos están hablando en términos de la época. Entonces, aunque Pablo sea judío, él no puede hablar en otros términos que no sean en términos del derecho romano, que ha estado ya dominando desde el 50 antes de Cristo. Bueno, antes del 50, Julio César es 50, pero entienda que antes de Julio César ya el imperio romano ha dominado. Entonces, todo eso que se está hablando son términos de la época. Es como si hoy en día dijéramos celular. Entonces, celular ya todos nosotros sabemos qué es. Pero el celular no nos lo inventamos los colombianos, ¿sí? O si dijéramos cubo de Rubik, entonces cubo de Rubik, ya todos nosotros manejamos cubo de Rubik, pero eso fue un invento de otro lado. Si nosotros dijéramos un meme, ¿por qué le llaman a los memes memes? ¿De dónde salió el nombre meme? Pero todo el mundo sabe que es un meme aquí en Cafarnaúm, entonces todo el mundo está hablando de memes porque es un conocimiento ya universal. Así es con la historia, así es con la filosofía, así es con el derecho romano. Bueno, entonces, exhortación, capítulo 39 es la clave. ¿Quién iba a leer? Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero adentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ok, ¿qué quiere decir ese versículo? Con palabras de ustedes, ¿cómo lo dirían, Angélica? Pues que están preocupándose por lo exterior, Sí. por la apariencia, pero en su interior, en su sustancia realmente Por lo exterior. están sucios. Pero olvidan que por dentro
están sucios. Muy bien. Preocupados por el exterior, pero olvidan que por dentro están sucios. Otra forma de decirlo un poco más trascendente. Así está diciendo, ustedes limpian lo de afuera y se olvidan de lo de adentro. De pronto en otra versión nos diría otra forma el versículo nos ayudaría más. Si dice lo mismo, no vale la pena. Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Y me encanta el versículo 40 que dice necios, ¿no? El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Sí, ustedes tienen un ritualismo, tienen una religión, pero se olvidan que por dentro están mal. Básicamente eso es lo que está hablando y de lo que se desarrollará toda la enseñanza. Muy bien, entonces teniendo en claro esto, teniendo en claro de qué está hablando ese párrafo y entendiendo cuál es el carácter, ahora nosotros podemos ver pasajes paralelos y no desviarnos, porque inclusive puede ser que el pasaje paralelo de Mateo tenga otra intención, tenga una intención completamente diferente, aunque esté utilizando la misma porción. No es la misma parábola de la oveja perdida en Lucas que la misma parábola de la oveja perdida en Mateo, por ejemplo. Si es Mateo y Lucas de la oveja perdida, bueno, no es igual, no es lo mismo. Aunque es la misma parábola, pero no es lo mismo. Entonces, pero entonces eso fue que era otra cosa, otro relato. Puede ser que Jesús haya utilizado el mismo relato para hablar en dos ocasiones diferentes. O puede ser el mismo relato, pero cada evangelista quiso dar un punto diferente. Entonces no importa ninguna de las dos cosas. Entonces, muy bien, cuando vamos a mirar pasajes paralelos, ese es el acto segundo. Entonces, acto primero, ¿cómo decimos esto? Escudriñar, examinar, gracias. Examinar el texto. ¿Sí? Entonces, ojo con los pasajes oscuros. Listo. Después de examinar el texto, segundo, ve pasajes paralelos. Y eso tiene un orden. En primer lugar, yo voy a buscar pasajes paralelos, ¿dónde? En los evangelios, dice Angélica. ¿Alguien tiene otra idea? ¿O está bien lo que ella dijo? ¿Qué dice Vanessa que se anima y no se anima? La Vanessa, ¿qué va a decir? Diga. Si no dicen, entonces la cosa se... En los otros libros que escribió Lucas. En los otros libros que escribió el mismo autor. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien tiene otra mejor perspectiva que la de Vanessa? ¿En dónde buscamos pasajes paralelos? ¿Qué dice Camilo? Es que toca por los que están conectados afuera. Perdón, disculpas a los que se conectan por internet. Tuvimos esta semana pasada todos los impases para poder transmitir por el sonido. Algo pasaba, pero creo que estamos ya bien hoy. Camilón. Se busca primero en el libro de Lucas. ¿Se busca primero en dónde? En Lucas. En el mismo libro. Se buscan pasajes paralelos en el mismo libro. ¿Usted sabe que hay pasajes paralelos en el mismo libro? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del Evangelio de Juan, de las Escrituras que están dando testimonio de Jesús, ¿hay más pasajes donde están hablando de eso? Si estamos hablando del Espíritu Santo que viene, ¿hay más pasajes que el de Juan capítulo 7? Si estamos buscando acerca de que Él y el Padre son uno, ¿hay más pasajes que el de Juan capítulo 14? Si estamos buscando pasajes donde Jesús viene del cielo, del Padre, del seno del Padre, ¿hay más pasajes que Juan capítulo 1, versículo 18? Claro que hay más pasajes. Entonces yo tengo que buscar primero en el mismo libro. Segundo, hay un orden en esto, pues, o hemos desarrollado nosotros en nuestra metodología un orden. ¿Qué es lo segundo que hay que mirar? Cabilón, que le pegó al primero, diga ahora. Ahí sí miramos en los pasajes de Lucas, o digamos, lo que haya hecho Lucas, lo que haya escrito. Ok, este caso, en otros libros del mismo autor.
¿Tiene Lucas otros libros? Hechos. Muy bien. Entonces aquí en este caso miraríamos Hechos. Siguiente, tercero. ¿En dónde miro, Camilón? Ahora sí los evangelios. ¿En qué evangelios? Los de Mateo y... En los evangelios sinópticos, porque este es un evangelio sinóptico. Entonces, en este caso, Mateo y Marcos. Cuarto punto, ¿en dónde miro? Haría Juan. En Juan. Busco en Juan. Quinto punto, ¿en dónde busco? Porque Juan es un evangelio muy particular, porque Juan es, se supone, yo tengo algunas dudas en eso, que es el último de los evangelios, que es el último de los evangelios que se escribió. Y Juan no vuelve a tocar los temas que tocaron los evangelios sinópticos. Sinóptico significa que se pueden leer juntos porque están tratando, digamos que el tema de Lucas se toca en Marcos y en Mateo, a veces no se toca en Marcos sino solo en Mateo, a veces solamente se toca en Lucas, ¿sí? Entonces, pero a veces se complementan, el mismo pasaje. En Juan no, en Juan escribió completamente aparte, enfatizando más bien las palabras de Jesús. Sin embargo, hay pasajes de Juan que se repiten en Mateo, Marcos y Lucas. Pero por eso Juan se ve aparte. Después de Juan, Camilón, Sería ya en el Nuevo Testamento. serían en las epístolas, en el resto del Nuevo Testamento. Después Ya el Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento, ¿qué miraríamos primero? La ley, después los profetas, después los otros libros o los Ketubín o vamos aquí a colocar salmos, pero entendiendo que son Cantar los Cantares, Eclesiastés, Job, ¿sí? Otros. Ahí coloqué salmos, pero son otros. Después, ¿para qué mirar después? ¿Para qué más? Ya aquí en el Nuevo Testamento ya metimos Apocalipsis. No sé si ustedes han visto, yo procuro, no siempre lo hago, entienda que todo esto son un protocolo que uno desarrolla, pero que después viola. Cuando ya uno maneja el protocolo, ya lo puede violar con libertad, ¿sí? Pero no sé si han dado cuenta que casi siempre busco terminar las prédicas con Apocalipsis, ¿sí? Porque como Apocalipsis es el final, pero es una tontería mía, pero siempre busco terminar con el Apocalipsis, porque Apocalipsis está lleno de promesas del final. Siempre le dice a la iglesia, bueno, ánimo que yo vengo. O sea, quédense ahí que yo vengo. Entonces, bueno, esa es la forma de ver los pasajes paralelos. Pregunta, ¿en Lucas encontraron pasajes paralelos de esta porción? Ya sé que Angie no, porque no le dijeron bien la tarea que tenían que hacer. ¿Quién te dijo que era la tarea para chuzarle los ojos? Bueno, no, se quedan eximidos de la chuzada de ojos porque ustedes están recién llegando. ¿Qué pasajes paralelos? ¿Será que esta porción tiene pasajes paralelos en Lucas? Seguramente, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será que sí? ¿Ustedes encontraron? ¿Hicieron la tarea? Vanessa, ¿qué dice? Vanessa, pero coja el micrófono, Vanessa. Lucas 20 está diciendo Vanessa. ¿Por qué Lucas 20, Vanessa? Pues en los... ¿Lucas 20 con qué? 45 al 47. 45 al 47. Muy bien, muy bien. Lee, por favor. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Y a qué parte del pasaje que leímos lo asocias? Espera. El 43. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como... el 43. Sí, soy el 43. Muy bien. Entonces, Vanessa en el versículo 43 está encontrando que hay un pasaje paralelo en el mismo Lucas
capítulo 20, versículos ¿qué? 45 al 47. 45 y 46. Ustedes en ese pasaje paralelo, ¿del qué? Del 45 y 47. En ese pasaje paralelo encuentran, cuando uno encuentra un pasaje paralelo, hay algo que uno busca. Si el pasaje paralelo dice exactamente lo mismo, no nos sirve para un chorizo, porque ya está en el pasaje, ¿para qué nos sirve? Esta flor es blanca, y otra, sí, ¿y qué más? ¿Usted qué va a aportar? ¿Que esta flor es blanca? Pues ¿para qué voy a aportar lo mismo? Si ya está diciendo lo mismo, ¿sí? Entonces no sirve. El pasaje paralelo tiene que tener algo en lo que amplía. Dice, sí, es blanco, pero tiene el centro verde. Ah, bueno, ya nos amplió. O nos explica. Dice, es blanco y es verde porque eran unas flores para un matrimonio. O sea, bueno, está explicando. O nos amplía, explica, nos aporta. Nos aporta otros datos, ¿sí? Por ejemplo, dice, y el ciego, un ciego lo paró en el camino. Y el ciego era hijo de Zebedeo. Ah, bueno, eso nos está aportando más. O nos muestra otra arista, otra visión de ese mismo pasaje. Entonces, ¿por qué está mostrando otra acción? O nos ilustra. Nos está mostrando un sentido más profundo del texto, nos está mostrando más cosas más acerca del texto. Bueno, ¿qué más podía hacer un texto paralelo? Ampliar, explicar, aportar, mostrar otra arista, ilustrar, otra intención, otra arista, ¿no? Es lo que estoy diciendo, otra arista. Eso sería otra intención. Muy bien. Bueno, después veremos qué más puede producir un pasaje paralelo. Este pasaje paralelo de Lucas 20, 46 al 47, ¿hace algo de eso? ¿Qué nos muestra ese pasaje? Voy a leer otra vez. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas. ¿Es la misma situación? No es la misma situación, ¿no? Es otra situación. Entonces vemos que como los escribas y los fariseos se la pasaban hablando de Jesús, también Jesús se la pasa hablando de los escribas y de los fariseos. Ay, no, el Señor Jesús nunca hizo eso. Pues sí lo hizo, ahí está. Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. ¿Qué está haciendo ese pasaje? ¿Nos está ampliando algo? ¿Qué nos amplía? El anterior pasaje, ¿qué decía? Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas. ¿Está eso ahí? Sí. Y dice, y las salutaciones en las plazas. ¿Dice eso ahí? Sí. ¿Pero qué le añade? Acá les está diciendo, les está haciendo como una advertencia a los discípulos, que les está diciendo que se guarden de los escribas. En el texto que estamos estudiando, está haciendo una exhortación a los fariseos, mientras acá se está dirigiendo a los discípulos. Ok, bien. Entonces lo primero que podemos decir de este texto es que este texto, en primer lugar, es otra situación. Otra situación. Otra cosa es que Jesús está diciendo ahí que Jesús está hablando en público de los, o por lo menos le está diciendo a los discípulos, ¿sí? Acerca de eso. Y que aquí le está haciendo una advertencia que no sean iguales a ellos. ¿Sí? Guardaos de. ¿Se acuerdan de otro guardarse de los fariseos? Hay muchos, ¿no? Por ahí, uno podría irse por ahí, ¿sí? Porque, por ejemplo, me acuerdo yo, guardaos de las levaduras de los fariseos. ¿Se acuerdan que una vez les dijo eso? Y entonces, aquí está haciendo referencia a eso. Como aquí me está diciendo que le dice, guardaos de
Entonces, ese cuento de la levadura podía ampliarme un poco de qué está hablando esto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más está ampliando el texto? A mí me dan ganas de poner conitos allá en ese bloque de al fondo para que todos se sienten aquí cerquita y quede más fácil manejar el micrófono. Ya logramos que no se sienten aquí. Bueno, ya nos va a tocar traerlos para acá para que quede más fácil. ¿Qué, Clau? Mateo 6:2. Sí. No. Ahorita vamos a ver Mateo 6:2. Primero veamos esta porción que ya expuso Vanessa. ¿Qué está ampliando en este? Ya vamos a ver Mateo 6:2. Voy a estoy aquí Mateo 6:2 para que no se me olvide. ¿Qué es esta que está ampliando? ¿Encuentran que amplía algo o es el mismo pasaje, Camilo? ¿No se animan a acercarse hasta acá? Sí, hagamos el ensayo a ver si nos va mejor para manejar el micrófono. Por favor, háganme el favor, Andrea, John, acérquense aquí. Aquí juntitos tenemos calor de hogar, compañerismo, hermandad, amor y fraternidad. Eso sí, ahora sí me siento como en casa. Muy bien, ¿quién iba a hablar? Camilo. Bueno, entonces dice que, pues yo lo vi muy por encimita. Veo que en la primera dice que ellos se limpian por fuera. Y acá está explicando pues, prácticamente cómo se están limpiando por fuera. Que es llevando sus túnicas largas y los primeros puestos en las sillas y todo eso. Ajá. Y también está añadiendo que todo eso los va a condenar. Porque pues no están... Bueno, pero un poquito más juicioso, no seamos tan generales. Porque ya nosotros tenemos que mirar como juiciosamente ¿qué es lo que añade? Dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. En el pasaje de Lucas 11, ¿habla de andar con ropas largas? No, entonces eso es añadido. Aquí dice que ropas largas. ¿Será que Lucas está adelante con la moda? O sea, ¿a él le interesa la cuestión de la moda o qué? ¿Qué querrá decir eso de ropas largas? ¿Alguien sabe? Muy bien. Un momento. Bien, porque Chavita está diciendo lo que no se debe de hacer. Ella está haciendo una interpretación libre como le da la gana, pues basada en el texto, pero no es, ¿qué quiere decir que usan ropas largas? ¿Será que quiere decir que se están tapando su cuerpo? Ella está basándose en eso, pues que limpian lo de afuera, entonces si limpian lo de afuera tapan el cuerpo. No. ¿Qué tenemos que hacer para saber de qué está hablando ese texto, Oscar? Pues buscarlo dentro de la escritura. ¿Buscar qué? Buscarlo dentro de la escritura, la explicación de las ropas largas dentro de la escritura. Claro, eso es una costumbre que nosotros no entendemos. Eso es una frase que nosotros no entendemos qué quiere decir vestir ropas largas. Algunas personas dirían, no, que mire, que es que por eso hay que usar falda larga, porque en la Biblia habla de las ropas. No es que, o sea, que a medida que fueran más largos los flecos tenían mayor jerarquía que los demás. Yo creo que es por ahí. Sí, ellos, entre más, no sé si en otras versiones dirá que usan largas filacterias. ¿Sí? Que eran como, entonces ellos usaban unos cordoncitos y los cordoncitos eran para orar. Como esa gente que usa esas camándulas que son con cada pepa, parece pues una bola de billar. ¿Usted ha visto? Hay gente que tiene unos rosarios chiquiticos, ahí como disimulados, ahí oran, pero otros se ponen unas pepas ahí, con eso piensan que, ¿qué es lo que quieren mostrar? Que son más espirituales. Y entonces entre más grande sea la Virgen, más espirituales. Entre más altares, íconos tengan, más espirituales. En la iglesia, ¿cómo es la gente más espiritual? ¿Qué hace la gente más espiritual? Todo el tiempo, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, y la sangre de Cristo tiene poder, y de todos sueltan 3 aleluyas, ¿sí? Piensan que por su palabrería son más espirituales. ¿Qué dice? ¿Quién dice quién? No, es que Mateo 23:5 dice, ante todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres,
porque ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Muy bien. Entonces, ¿eso es Mateo qué? 23:5. Mateo. ¿Y qué más dice? Ahí en Mateo 23:5 algo más. Es que no quiero, o después vamos a ver. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces vamos a ver, entonces ya solamente aquí para hablar de esto de las ropas largas. Entonces aquí dice, ropas largas, ¿qué más tiene este texto? ¿Hay algo nuevo? No, no. Antes de eso, John, tenemos que primero esculcar el texto que vimos porque si no nos desordenamos, ¿sí? Realmente aquí yo comencé mal porque le hice caso a Vanessa, de una vez fui a Lucas 20, pero yo tendría que ver en orden Lucas. Lucas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ya después del 10, pues, o el 11 es el que estamos viendo, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Pero aquí cogimos ya, porque ya dijo Lucas 20, entonces, primero, digamos que uno tiene que desarrollar ese orden, ya después uno, ya canchero, ya no tiene toda esa fijación, pero va en orden, ¿sí? Entonces, antes de Lucas 11, ¿hay algún texto que hable de esto? No sé. Después de Lucas 11 hay otro, entonces Lucas 20. Y si llegamos a Lucas 20, pues examinamos todo Lucas 20 a ver. ¿Hay algo más afuera de las ropas largas? Sí, ¿qué? Con micrófono, Andrea. Eugenia, por favor, pásale. Claudio, por favor, gracias. Y que aman los primeros asientos en las cenas. Ok, aman las primeras sillas en las cenas. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay 2 puntos. Sí. Punto y coma. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Pero además eso es otro añadido, ¿no? Ahí dice que además eso es otro, pero ese añadido es como, aunque no tiene que ver específicamente con el tema, pero también está hablando que ellos devoran las casas de las viudas y hacen largas oraciones para eso. Fíjense que esto es un asunto de pura cultura judía, que yo tengo que conocer de qué significa eso. Bueno, esto que devoran las casas de las viudas es que, claro, buscan a las mujeres que quedaron solas, sin maridos, como están, entonces se vuelven en los líderes espirituales y ahí le están sacando plata, pero venga, lloro por usted y le sacan, ¿eso sucede hoy en día? Muchísimo. Bueno, entonces, eso, si yo tengo una versión oscura, pues ya vimos la vez pasada qué hago cuando tengo una versión oscura, ¿no? ¿Se acuerdan de esos puntos? ¿Qué dice Angie? ¿Leo solo el 47 o desde el 45? Lee desde el 46 a ver si nos aporta algo. 46. Dice, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Sí, entonces sí están enseñando como otros puntos de una religiosidad ahí falsa. ¿Qué dice Julio? Gracias. A mí siempre me llama mucho la atención lo de las primeras sillas en las sinagogas y ahorita lo de los vestidos largos y blancos. ¿Hasta dónde lo podemos tomar literalmente? Porque es que nosotros no podemos entrar a satanizar las primeras sillas. Nosotros Claro. Y yo he oído en la iglesia, no sé si con cierto tinte de chanza, de broma, o si es en serio, no hagámonos más acá que este es el asiento de los fariseos. Entonces, lo he oído en esta iglesia. Sí. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo lo debemos tomar? ¿Qué tan literalmente lo debemos tomar? Lo debemos tomar dentro del contexto sociológico de esa época, de cómo los escribas se ponían ropas rimbombantes para poder desacreditar a los demás, o cómo, o por qué. O le vamos a quitar a ciertos feligreses o personas el derecho que tienen de ser reverentes y venir muy elegantemente a... Sí. Porque uno tiene que fijarse es en el espíritu de lo que está hablando, o sea, no en la literalidad. Esa es la parte de la exégesis. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un estudio exegético.
¿sí? Y realmente cuando en la teología se hace, por ejemplo, teología bíblica, hay una maestría ahí en la San Buenaventura, lo que se hace es esto. Lo que nosotros hacemos aquí sencillamente, eso lo hacen ellos en la universidad. Entonces, mirar los pasajes paralelos, mirar mirar los idiomas, mirar, sino que ellos se complican un poquillo más. Pero es muy bien es encontrar, lo que está buscando el exégesis es encontrar el sentido. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí nos contribuye a decir que esa gente definitivamente está reforzando la idea. Definitivamente lo que buscan es ¿qué? Una espiritualidad, mostrarse espirituales. Aquí nos añaden otra cosa, pero fíjense, realmente ellos tienen otra intención, ¿no? Y ahí lo está revelando hoy, están buscando, claro que esto nos sirve para echar palazos hoy en día, claro, pero ese es bueno, es ver, digamos, pregunta, en este pasaje paralelo, que es muy paralelo, o sea, sí sirve porque es este pasaje paralelo nos está mostrando algo realmente sustancial o no. Hay algo que dice, y esto está buenísimo, esto que está diciendo el pasaje paralelo, o no está aportando realmente pues una gran cosa. ¿Qué dice? Vanessa, que fue la que escogió el pasaje. ¿Aporta algo? Pues ahí dice que ellos recibirán mayor condenación. Bueno, eso sería un dato chévere, ¿no? Mayor condenación. Eso sería la novedad realmente de ese texto. El resto no, el resto es más o menos lo mismo. No está diciendo nada especial, no está diciendo nada particular, no está mostrándonos, iluminándonos algo, pero realmente esto de que recibirán mayor condenación, muy chévere, porque no lo dice en el pasaje de Lucas. Y eso está mostrando también que entre más conozca uno, mayor responsabilidad espiritual tiene. ¿Sí? Muy claro. ¿Qué dice Angie? Bueno, un poquito suelta. Con respecto a lo que usted acabó de decir, que bueno, que se puede usar, digamos, en la predicación para echar un palazo, digámoslo así. O sea, ¿se puede hacer hermenéutica con esto? O sea, traerlo a la época y sería correcto o me estaría saliendo de contexto? Sí, pero el palo hay que cuidarlo. O sea, no puede ser tanto palo, ¿sí? Porque se vuelve muy harta la predicación. Entonces, pero uno sí puede, eso es bueno. Es más, eso le gusta a la gente, ¿sí? O sea, la gente se siente animada, ¿sí? Y toca, pero no puede ser tanto. Entonces uno sí tiene que hacer eso es como el comino, es un poquito, pero un poquito, ¿no? Le echa mucho, se daña la sopa. Entonces ¿cuánto uno? Usted tiene que entender que la predicación es como el arte de preparar comida. Entonces, ¿cómo hace uno para sazonar y no pasarse? La sal rica, pero mucha sal, se tiró el plato. La pimienta rica, pero mucha pimienta, se tiró el plato. De todos los ingredientes, uno tiene que, por ejemplo, con un poquito de humanismo, ¿sí? Poner una practicidad de la prédica, pero no que puede quedarse en humanismo. Eso apenas es un poquillo, porque el punto central siempre es el evangelio. Pero claro, uno puede hacer un chuzoncito ahí como y ya, no quedarse ahí. A no ser que el pasaje esté haciendo una cosa pues bien enfática, ¿sí? Entonces, aquí el punto no es contra los que le están robando la plata a la gente por medio de la espiritualidad, pero fíjese que sí lo dice. Entonces, no me puedo centrar en eso. Hay algo más importante, que es limpiarlo de afuera, pero por dentro estar mal. Entonces, muy bien. Listo el pasaje, ya vimos el pasaje, ya vimos qué es lo que destacaríamos del pasaje. Entonces ahora pasamos a otro pasaje. Otro pasaje ¿hay otro pasaje en Lucas? ¿Encontraron otro pasaje en Lucas? ¿Hay alguna otra cosa que esté hablando de esto mismo o no? Bueno, digamos que no. Entonces ahora pasemos a otro pasaje. Entonces ya vimos uno en Lucas. Creo que en el libro de los Hechos no nos habla mucho de esto. Entonces no vamos a buscar en Hechos. Pero ahora, en otro pasaje, en Mateo, ¿encontraron? Ahora sí. ¿Dónde encontraste, Claudia? Mateo 6.2. Vamos a Mateo 6.2. Claudia, que nos diga qué encontró. Mateo 6.2.
aunque varias cosas las dijimos ahorita. Bueno, Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta Bueno, delante. leamos desde el 1, porque fíjense que el pasaje nos coloca el punto central que Jesús ya ha estado hablando. Y fíjense lo que les digo, Jesús está criticando un asunto central a los fariseos, la falsa espiritualidad, o la espiritualidad que se hace para mostrarse espiritual. Eso es terrible, terrible, terrible. Jesús lo va a criticar muchísimo y uno va a cuidarse mucho de que uno caiga en eso y de las personas que están en eso. Siguiente, lee. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Será que cuando dice que guárdense de la levadura de los fariseos se está hablando de lo mismo? Ahorita lo buscamos, ¿no? Porque yo siento, cuando uno está haciendo las prédicas, uno empieza a sentir como unos gusanitos ahí de lo que uno tiene ahí en la cabeza. Entonces uno va anotando, yo les dije, ¿no? Uno anota aquí al lado, en la hoja, esos gusanitos, para después resolverlos, porque si no se le olvida. Entonces, muestre, cuando dice la levadura, listo, ahorita lo examino, ¿sí? O, estoy pensando en Job, y entonces uno coloca Job, ojo, y coloca qué está pensando para que no se le olvide. Y, ojo, estoy pensando en Job en los amigos, listo. Estoy pensando en, y uno va colocando ahí y después revisa, ¿sí? Eso, porque usted sabe la mente como es de tremenda que empieza a mandarle unos datos, o uno se acuerda, me acuerdo cuando en la iglesia, una vez una persona, entonces aquí, persona de la iglesia que, para la ilustración, y ahí lo deja para después ya pulir toda la predicación. Bueno, entonces, sigamos leyendo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el énfasis de esa porción? Clau. Pues que... ¿O qué aportaría esa porción? ¿O qué es lo que está destacando esa porción como texto paralelo? Pues el versículo 2 menciona sí, que quienes hacen eso, primero son hipócritas y segundo lo hacen con la intención de ser alabados por los hombres. ¿Y qué es la parte mala? Pues dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las ¿Y calles. por qué es malo eso? Pues porque buscan la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. ¿Y qué pasa cuando buscan la gloria de los hombres y la gloria de Dios? ¿Qué es lo que están perdiendo ellos? ¿Qué pierde uno con la falsa espiritualidad? Pues que no logre el verdadero objetivo. Si tú haces algo, lo haces con el objetivo de agradar a Dios y no a los hombres. La recompensa. Uno está perdiendo ahí. Entonces aquí, mayor condenación, pierde su recompensa. Entonces, bien, porque estamos aquí acumulando cosas en la prédica para la prédica. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué evitar esta falsa espiritualidad? Oiga, porque va a tener mayor condenación y también porque usted pierde, ¿quién quiere perder su recompensa? ¿Qué dice Iván allá atrás que le están? Pues de hecho no es que pierda su recompensa, sino que no dice que ya recibieron su recompensa. Ya recibieron su recompensa. No me acuerdo en dónde dice, pero dice usted, ya recibieron su recompensa. Cuando habla de eso. ¿Y qué pasa con la recompensa del Padre? Esa sí la pierden. ¿Ah? O sea, se la pierden. Espiritual, sí. La pierden, pero reciben una acá. O sea, está cambiando la recompensa de acá por la recompensa celestial. Entonces, no, eso sí es una bobada, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar la gloria de Dios por la gloria de los hombres? Eso es una tontería, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí me acordé del niño de los masmelos, ¿se acuerdan? Que le dice que si dura 5 minutos sin comerse el masmelo, le dan otro masmelo. Y los niños, la mayoría, no pueden. Entonces, ilustración, masmelos. Ya después miraré a ver si me sirve esa ilustración. Pero ahí tengo eso ya en el tintero. ¿Qué dice Jaime? Pastor, es una inquietud sobre los grados de recompensa, pues que no solo se habla aquí sobre los grados de recompensa, sino sobre
habla de mayor condenación, igualmente habla en las cartas a las iglesias. De todas formas es condenación, o sea, ¿cuál es la diferencia entre los grados de condenación si al final es condenación? ¿En qué se diferencia? ¿Se va a salvar? ¿No se va a salvar? Muy bien, entonces, muy bien, ¿no? Aquí es un asunto para tratar. Grados de condenación y grados de recompensa. Ojo, ¿no? De esto no está hablando el pasaje en sí. Hemos llegado ahí a través del estudio. De pronto valdría la pena mencionarlo, porque si es, por ejemplo, es algo que es muy novedoso, hay gente que no sabe eso. Hay gente que no sabe que hay grados de condenación y que hay grados de recompensa. Pero no es el punto central del pasaje. Pero yo lo puedo utilizar como una floritura, usted ha visto que a algunos platos le ponen como un chorrito ahí de salsa teriyaki, ahí un chorrito, ¿sí? Y casi nadie se come, o una hojita de hierbabuena, pues casi nadie se come eso, pero eso es para acompañar el plato. Realmente un chef que sabe, no lo coloca de adorno. Un chef que sabe que un poquito de hierbabuena con el plato realmente le da un sabor especial, o un poquito de salsa untada le va a dar un sabor especial. La gente que no sabe eso, o sea, la gente que sirve esos banquetes de ahí que contrata uno chimbilimbis, pues coloque ese adorno al plato, no lo coloca realmente porque eso le vaya a aportar al plato, sino solamente para que se adorne. Pero un chef de verdad coloca cuando usted va a un restaurante bueno, sabe que eso que le están colocando ahí es porque de verdad le va a aportar al plato cuando usted coge un poquitico de eso y lo come con el plato. Entonces muy bien. Entonces esto que son mayor coordinación y también grados de recompensa, pues yo puedo mencionarlo en la prédica y dejarle como tarea a la gente. Lean en la casa, mire, hay grados de recompensa y hay grados de castigo. Lean en la casa grados de recompensa, por ejemplo, en las iglesias que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, al que venciere le daré que sirva como columna del templo, al que venciere le daré que esté sobre las naciones, al que venciere comerá el árbol de la vida. Eso es lo más allá afuera, los que están afuera. Pero fíjese que hay grados: o está sentado con él en el trono, o está sentado con él en la mesa, o está haciendo columna del templo, o está gobernando sobre las naciones, o está haciendo de las naciones. Grados de recompensa. O grados de castigo. Dice: hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque eso es Mateo 11, porque si los milagros que se han hecho en vosotras, en Tiro y en Sidón, ellos se han arrepentido con silicio y ceniza. De cierto les digo que más tolerable será el castigo para ellas que para ustedes. Quiere decir que sí hay niveles de castigo. Y aquí es otro punto donde estamos viendo esto de niveles de castigo. Mayor condenación. Sí hay niveles de castigo. Entonces viene el punto. ¿Quién fue el que nos resaltó eso? Jaime, bien. Pero ojo, este no es el centro de la predicación. Fíjense, de verdad que si una predicación es mala, es porque el predicador es muy chichipato. Porque fíjense todos los elementos que tiene una predicación para enriquecerse. La habilidad mía es cómo no perderme y cómo solamente utilizar las medidas. ¿Sí? En eso, el predicador también tiene que estar muy comprometido con el auditorio, con la iglesia. Porque de pronto sabe, en este momento la iglesia necesita que yo le enfatice esto. O necesitas que le enfatice esto. O necesitas que le enfatice esto. ¿Sí? Como cuando vaya a comprar carne, no compre de aquí, ni de aquí, ni de aquí, solo de por aquí. O sea, uno sabe dónde es que están las cosquillas para la iglesia, en dónde es que tiene que tocar la iglesia para que... esa es la sensibilidad del predicador. Y también a veces mostrar al Espíritu Santo: Señor, úsame en la necesidad, porque a veces que uno no conoce a la gente. Entonces, úsame en la necesidad de la gente. Entonces, cuando salen, y ahorita esa palabra, pero uno enfatizó el punto que tenía que enfatizar. Sí, es eso. Pero nunca pierde el punto central, ¿no? Bueno, otro pasaje paralelo. ¿Cuál? Doris Bonena, coja el micrófono. ¿Mateo qué? Mateo 23. Yo no sé, su merced es la que nos está diciendo. Bueno, Mateo 23, ¿qué? Mateo 23, del 5 al 6, al 7. Del 5 al 7, ok. Sí. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las satulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí.
pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque porque uno es vuestro maestro y el Cristo, y vosotros sois hermanos. Ajá. Bueno, fíjense que Doris Bolena está tocando por donde nosotros deberíamos de haber comenzado. Cuando uno va a tocar pasajes paralelos, antes de ir a otros pasajes, primero debería de revisar los pasajes paralelos que le está recomendando la Biblia. Normalmente son los más acertados. Entonces ahí en Lucas, vamos otra vez a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. ¿Qué versículos, qué capítulos recomienda? Mateo 23 del 1 al 36, Marcos 12, 38 al 40 y Lucas 20, 45 al 47. Entonces ya hemos visto Lucas 20, muy bien. Y ahora vamos a ver Marcos. Entonces vamos a Mateo otra vez. Muy bien, Mateo 23. Entonces desde el principito, desde el versículo 1. Doris Bolena estaba leyendo. ¿Qué pasó? Mateo 23, desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os diga que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Muy bien, ¿es la misma situación? ¿Es la misma situación de Lucas capítulo 11? No, no es la misma situación. No es la En Lucas capítulo 11 Jesús ha sido invitado a la casa de un fariseo que acaba de escuchar lo que le dijo de los endemoniados. En Mateo capítulo 23 Jesús está hablando a toda la multitud, ¿sí? Y entonces él hace una advertencia contra la actitud de los fariseos y cuando dice ahí en la cátedra, ¿qué es cátedra? ¿Alguien sabe qué es cátedra? Es una silla, es una silla. Por eso cuando dicen que es un catedrático o que voy a dar la clase en forma catedrática, es porque antes los profesores se sentaban en una silla. Pero ese nombre de cátedra viene porque en el Senado romano había una silla que le decían la cátedra y entonces desde ahí se dictaban las leyes. Cuando se hablaba desde ahí ya era ley. En el catolicismo, por ejemplo, cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, desde la silla pontificia, lo que él diga ahí es dogma de fe. Él lo está diciendo oficialmente. Si el Papa dice, por ejemplo, mire, yo pienso que los divorciados deberían de tomar la hostia y no sé qué, lo dice en un avión comentando con un periodista, eso no ni quita ni pone rey. Pero si el Papa lo dice desde la silla, desde la cátedra, eso ya es dogma de fe de la iglesia. Entonces uno tiene que saber desde dónde dijo el Papa. ¿Se acuerdan una vez que, por ejemplo, dijo el Papa Juan Pablo II que el infierno no existía? ¿Sí se acuerdan de eso? Ustedes estaban muy chiquitos cuando eso. Que era un estado espiritual. Pero eso lo dijo, no lo dijo ex cátedra, lo dijo en cualquier conversación. Eso no importa. Pero si lo dices cátedra, ahí sí es dogma de fe. ¿Sí? Entonces, bueno, cátedra significaba una silla. La cátedra de Moisés era que el principal de la sinagoga, hay una sinagoga hermosa creo que es en Cesarea, donde hay un resto arqueológico de una sinagoga, ya estaba la cátedra de Moisés, una silla ahí como con una menorá pintada y hermosa en piedra y todo, es una muy buena. Y esa silla a veces la cogiera el principal de la sinagoga, el que había mandado a construir la sinagoga, el que había puesto la plata, o la persona que más conocía de Biblia. Entonces él se sentaba en la cátedra de Moisés y era el que decía lo que están diciendo. Las sinagogas eran unos lugares muy chéveres para estudiar la palabra. No era el templo, sino que era un lugar cualquiera, como una casita que levantaban para eso, y la gente venía a estudiar las escrituras. Eso era lo que se hacía en la sinagoga. Se leía una porción y la gente comenzaba
A mí me parece y yo creo y esto es, y entonces había un diálogo y sí y no, y bueno, y al final concluían y todos para su casa y se alimentaban de esa manera de la palabra. Era muy bueno el ejercicio en las sinagogas. Digamos que lo que estamos haciendo aquí es como un ejercicio sinagogal, ¿sí? De hablar y de decir y bueno. Entonces, muy bien, entonces ellos se sientan, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, muy bien. Y Jesús también en esta introducción que está hablando, dice, fíjese que él no está criticando tanto lo que ellos dicen, él está criticando más bien en la hipocresía, porque ellos dicen, pero no hacen. El cura predica, pero no aplica. ¿Sí? Siguiente. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Fíjese, ahí está hablando de la misma manera de otro versículo que está aquí en Lucas 11. ¿De qué versículo? ¿En qué versículo habla en Lucas? Habla de que atan cargas pesadas. Eso no lo estaba hablando contra los fariseos, sino contra los escribas. Lo que pasa es que en este discurso Jesús la emprende contra los dos de una. En 46, Lucas 11:46. Listo, en ese versículo 46, ¿dice lo mismo o está ampliando algo? Dice, y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Aportan algo? No, es la misma cosa, entonces no nos sirve de mucho. Bueno. Siguiente versículo, el 5. Ya lo leímos el 5. Que ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Entonces ya sabemos a qué se refiere cuando dice que las ropas largas que estaban en la otra. Pero tendríamos que buscar qué significaría eso de filacterias y qué significa eso de flecos en sus mantos, ¿no? Y ya les dije que es que ellos con eso hacían nudos y mostraban cuánto oraban y mostraban todo eso, ¿no? Eso hay que buscarlo en un diccionario de cultura de usos y costumbres judías. Sí, sigue leyendo. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas en la sinagoga. Lo mismo que ya hemos visto y no aporta nada. Sigamos. Y las atulaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Muy bien, ahí sí está aportando algo, ¿no? Sí. Además que ellos quieren que los llamen es ¿qué? Maestros. Siguiente. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. La maravilla. ¿Usted sabe la maravilla de la prédica del domingo? ¿Usted sabe la responsabilidad que me quita a mí eso de los hombros? Sí, eso es perro viejo, eso es latir echado. A mí no me friegue la vida. ¿Quiere un pastor? ¿Quiere un pastor? Yo le entrego o un hombre que lo moleste o le doy a Jesús, que es el pastor. ¿Qué quiere? Pero a mí no me moleste la vida. ¿Sí? Y es que así es. O sea, no hay otra manera. Eso es una machera. Entonces, ahí lo está diciendo. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el padre? Uno solamente. Y fíjese cómo igual al resto. ¿Y todos vosotros qué? Sois hermanos. ¿Todos vosotros sois qué? Ovejas. No hay diferencia. No es que yo soy la oveja mayor. No, yo soy el macho alfa de la manada. No fregues. No, señor. Aquí solamente hay un macho alfa, el Señor Jesús. No hay lugar para nadie más. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí esto es otro condimento que podríamos colocar. Solo un maestro y solo un padre. Solo un maestro, solo un padre. Eso es otro condimento que yo puedo utilizar y si veo que la iglesia tiene necesidad de eso, pues lo aplicaré en la predicación. Si no, no importa, lo guardo y eso lo guarda el cerebro y en algún momento cuando lo necesite saldrá, porque ya lo leí. Pero lo destaco, ¿no? Siguiente. 23:9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
O Ni- 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ahí está tocando muy bien qué significa lo de limpiarlo de adentro. Servir, ser humilde. Realmente ese es como el punto central que no va a ampliar en Lucas. En Lucas queda ahí la cuestión solamente dice, ay, pero no les da. Aquí en Mateo sí les está, porque a los fariseos no les dio la solución, pero aquí a los discípulos está diciendo, no hagan eso, porque aquí está la solución, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos de enfatizar en la iglesia, porque no la hemos de dejar como fariseos y como publicanos. Entonces, ojo, humildes y servidores. Sigamos leyendo ahí Mateo 23. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Aporta algo al versículo que tocó en Lucas? Sí. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta, Doris Bola? Hasta luego, pastora Jackie, que esté bien. Dice que ni deja entrar. Pero al texto que habíamos leído en Lucas, ¿está aportando algo o es el mismo texto? El mismo. Es el mismo. El Entonces, mismo, entonces sigamos. Sí, en otras palabras. 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, otra vez el versículo que ya habíamos visto, fíjese que ahí se empiezan a cruzar, a como interpolar, ¿sí? Hay gente que dice que no, que es que esto era un poco de dichos de Jesús y que algunos lo recopilaron absurdo, porque la gente no está entendiendo cómo es la predicación, porque uno muchas veces utiliza el mismo ejemplo el mismo predicador utiliza el mismo ejemplo en varias predicaciones. ¿Qué ejemplo que yo ya había utilizado volví a repetir esta vez, por ejemplo, el domingo? ¿Qué ejemplo que yo había utilizado? Volví a utilizarlo el domingo. ¿Se acuerdan? El de las cabras y las ovejas. ¿Sí? Enfaticé otra vez, eso ya lo había enfatizado antes. Y volví y dije, mire, otra vez, las cabras y las ovejas. Y utilicé otra cosa que también, otra imagen que también había utilizado ya. Entonces no me acuerdo ahorita. Pero, lo del gato y lo de los perros, gracias, sí señor. Lo de los gatos y lo de los perros. Pero eso fue en otra predicación por allá. Pero entonces otra vez vuelvo a utilizar la misma. Ay, no vuelvo a utilizar esa ilustración porque usted ya la utilizó. No, porque entienda que siempre en el auditorio hay gente nueva. A los viejos no es malo recordarles, y a los nuevos pues muy bueno poderles llegar con una palabra que es un ejemplo muy bueno, ser perro o ser gato en cuanto a la relación con Dios, ¿sí? Y eso lo saqué de un libro que se llama Teología para perros y Teología para gatos. Entonces, y habla exactamente de eso, de que el que mira a Dios como que usted me dio un favor y el que dio a Dios como que yo te debo toda la vida. Entonces, muy bueno. Entonces, sí, son dos cosas que así hace Jesús. El Señor Jesús está hablando y a veces utiliza una ilustración que ya ha utilizado, o con el mismo énfasis o con un énfasis diferente, no importa. Entonces, por eso podemos encontrar las mismas partes en otros lados. Siguiente. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ese es un buen palazo, ¿no? Hay palazos muy buenos, ese es un buen palazo. Además, porque él dice, ustedes hacen un prosélito, pero lo hacen 2 veces más infierno que vosotros. De modo que ellos son hijos del infierno, ¿no? Y al otro 2 veces más, pues por el mal ejemplo, entonces hay de vosotros, ¿no? Entonces aquí, sí, ahí está aportando. Entonces, sí. Un seguidor. Más hijo del infierno. Entonces, bueno, ahí tengo otro buen condimento para la prédica. Otro. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
Sigue. insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, ahí hay una muy buena explicación de la falsa religiosidad, pero es demasiado, no se toca nada de eso en Lucas. Entonces yo no lo tocaría, ¿sí? Yo pasaría por encima, o me dedico a predicar Mateo 22 o predico Lucas. Entonces no puedo tomar tanto de otra parte. Pero la siguiente parte sí tiene que ver. Sigue. Sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Añade algo? No. Sí, señor, añade el comino Sí. y además añade la fe. La fe, la justicia. Entonces, el comino no importa, pero ahora añade la fe, dice la justicia. Y fíjense que el otro decía el amor, ¿no? Aquí dice la misericordia. Entonces vemos que misericordia y amor de Dios es lo mismo. Sí, porque está utilizando como sinónimo. Acuérdense que Lucas es griego y Mateo es judío. Por eso Mateo ve amor como misericordia y el otro lo ve como amor. Entonces, y además Mateo añade que la fe. Muy bien. Griego, sí señor, sí señor. Entonces por eso algunos utilizan, por ejemplo, uno va a encontrar en Lucas que explica las costumbres. Mateo no, porque Mateo asume que sí, si yo digo tamal aquí, todo el mundo sabe que está mal. Pues si yo a Estados Unidos digo, no, es que en Colombia hay un plato que se prepara con hojas de plátano y que se envuelve y se cocina y entonces eso le llaman tamal. Eso, cuando uno encuentra un texto, este man no es, o está hablando para un auditorio que no es de la región, porque necesita explicar. ¿Sí? Por ejemplo, mucha gente decía que Juan era griego y que Juan era un evangelio tardío escrito por un griego filósofo. Y resulta que Juan habla de muchísimos detalles de las costumbres judías, ¿sí? Como el común. Y fuera de eso habla de la geografía de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, después del año 70, desaparecida. La barrieron completamente. De modo que el que escribió el evangelio de Juan tiene que ser judío desde antes de la destrucción de Jerusalén del año 70. Entonces, por eso se sabe que el Evangelio de Juan es un evangelio temprano y fue eso escrito por un discípulo de Jesús, Juan. Entonces, todas esas teorías que han levantado cayeron por tierra. ¿Sí? Claro, hoy en día si ustedes van, por ejemplo, a Jerusalén, ahí dicen, no, esta es la pared donde Jesús se apoyó y hay una mano ahí. Y este es el lugar donde pisó. Y hay que va, eso es pura carreta creada para los turistas. Ni siquiera se sabe dónde quedó el sepulcro, dónde quedó la natividad. Todo eso son carretas, todo eso se inventó para los turistas. Pero lo único que queda de esa época es el muro de los lamentos y unas escaleras que suben al templo. O sea, Jesús seguro caminó por esas escaleras. Por el muro ni siquiera sabemos si fue y tocó el muro. El muro pues, fácilmente puedo pasar por una calle y no tocar el muro. Pero por esas escaleras seguro pisó porque esas escaleras subían para la entrada principal del templo. Que el templo que quedó destruido, ¿sí? Ese templo no quedó piedra sobre piedra. Fuera de eso, que no quedó piedra sobre piedra, sobre ese templo construyeron una explanada y en esa explanada hoy en día está la mezquita de la Roca. Entonces nadie tiene acceso al templo. Dicen que debajo del templo hay unos arcos que mandó a construir Herodes y ahí hay tesoros arqueológicos los berracos. Entonces los judíos lo que están tratando de hacer es meterse por debajo, porque ellos en el templo, el dominio es musulmán.
Los judíos no pueden entrar a esa área. No. Y tienen una guardia de seguridad y todo, y no, un judío no puede entrar. Si usted entra es porque es turista, si es judío no lo dejan entrar. Y si es judío lo pueden matar ahí adentro y no pasa nada. O sea, eso es un área restringida para los musulmanes. Y los musulmanes ahí hacen caldo de gallina y juegan fútbol y, mejor dicho, y los judíos se mueren ¿sí? Porque su lugar santo ellos, y la mezquita que están ahí es una porquería, eso no la tienen ni siquiera como un lugar sagrado, eso es un desorden. Pero eso el lugar lo cuidan porque saben que políticamente y para fregar a los judíos se lloran mucho, por eso lloran, la pan llorando ahí en el muro de los lamentos. Porque dicen, ay, quisiéramos, porque para ellos es sagrado. Y ellos, en el muro de los lamentos, ellos ahí en la entrada, le dicen a la gente, me hace un favor, ¿se puede poner esta gorrita? Le dicen a uno, me hace el favor, ¿se puede poner? ¿Por qué? Porque ellos quieren que la gente al menos tenga sepan que eso es un lugar de respeto. Pero ellos no pueden exigir respeto ahí, porque eso es un lugar de... Entonces la gente, ay, se la regalan, le regalan la gorrita. Y los judíos ahí sí están con todo el respeto, llorando y llorando, y el resto de los turistas tomando fotos, y ay, ellos como que, güey, madres estos tomando fotos aquí en nuestro lugar santo, o sea, les duele, sí, las mujeres ahí entran con minifalda y con top, y entonces ellos ahí, como que, porque no les gustaría que, mientras que usted en las mezquitas, me da el favor, las mujeres tienen que tener ropa larga, tienen que colocarse la cabeza cubierta, usted tiene que entrar sin zapatos, lávese las manos, bueno, eso, y tiene que tener reverencia y todo para poder entrar. Entonces, particular, ¿no? Bueno, sigamos. Mateo 23, 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de bueno, ojo que el versículo 24 está aportando a lo que habíamos escuchado de diezmar la menta y el eneldo, pero olvidarlo. Entonces, guías ciegos que coláis el mosquito, tragáis el camello. O sea, se olvida, realmente, y Jesús lo está diciendo de una manera sarcástica impresionante, ¿no? Imagínese usted colar un mosquito y tragarse un camello. Sí, eso es un chiste, los chistes de Jesús son malos y por eso uno no se ríe, pero eso es un chiste, ¿sí? Y oiga, usted coló el mosquito, pues se tragó el camello. ¡Ay, tan chistoso! No, pero nosotros no nos reímos porque no nos parece tan chistoso, pero es un comentario muy sarcástico, muy de humor negro, ¿sí? Siguiente. ¿El 25? Sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahí está tocando bien claro el punto que nos compete, ¿no? Porque dice que limpiáis lo de afuera, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Entonces lo de adentro... Lucas dice, estáis llenos de rapacidad y de maldad. Bueno, cuando ustedes dicen que por dentro está lleno de robos e injusticias, ¿se acuerdan de algo en la Biblia? Ustedes por dentro están llenos de robo y limpiarlos de afuera, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Sepulcros blanqueados, bien. ¿Qué más? Yo me acuerdo ahí cuando está diciendo el Señor Jesús que es lo que contamina al hombre, que no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Ese es el punto central, que lo que muestra es que el hombre está contaminado desde adentro, ¿sí? Eso es como una peritonitis. Entonces, viejo, no hay nada que hacer, la infección está por dentro, si lo operamos ya se muere, ¿sí? Porque está por dentro. Entonces, ¿de qué le sirve con una peritonitis estar comiendo con las manos lavadas? Pues viejo, si ya está podrido por dentro, entonces no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y aquí nosotros nos perdemos una sutileza del idioma hebreo, porque lo de adentro del vaso está hablando de la gente, de las personas. Por eso dice que nos hizo a nosotros vaso de barro, y lo leímos también, o casas de barro, que lo leímos en Job tan hermosamente. Entonces ahí dice ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero está hablando realmente es del ser humano, ¿sí? Su vaso está sucio, entonces no está hablando del vaso, está hablando del vaso. Muy bien. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. No vaya a cometer el error de traspolar este versículo con el versículo que decía que ustedes son sepulcros escondidos. No, aquí no está hablando de sepulcros escondidos. Aquí lo que está hablando es de sepulcros hermosos, de monumentos de su propia muerte, ¿no? O sea, por dentro aparentan estar bien, pero por dentro están mal. Sigue. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es lo que está criticando, sigamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Sigue. Así que dais testimonio contra vosotros mismos y que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Buenísimo eso que está diciendo. Ahí hay una ampliación muy sustancial de lo que habíamos leído de los que edifican, en Lucas, de los que edifican. Me gustaría ver el versículo 32 en otras versiones. Eso de vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Entonces dice, sí, ustedes están llenando, terminen lo que sus padres comenzaron. Usted sabe que el mayor de todos los que traen la revelación de Dios es Jesús. Y ellos lo van a hacer, ellos van a matar a Jesús. Y Jesús los está provocando abiertamente, ¿sí? Los está incitando. Sigan, pégueme, 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 pégueme. Pues está diciendo pégueme porque saben que si lo pega lo demanda, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo en ese momento ahí, ustedes cumplen la medida de sus padres. En el Eastword es muy fácil, porque cuando uno busca un versículo, ahí dentro de todas las pestañas que están, Reina Valera 60, Nácar Colunga, ¿saben de qué estoy hablando del Eastword, no? De la herramienta esa que les he dicho que bajen de internet. Hay uno que dice, uno dice paralel y otro dice comparar. Compara y otro dice paralel. Todavía no sé para qué es paralel, pero comparar, salen todas las versiones del versículo que yo marqué, las saca todas. Todas las que tenga usted descargadas, le sacan ahí. ¿Qué dice Nácar Colunga? ¿Qué dice ta? ¿Qué dice? Entonces es muy chévere porque uno busca ese versículo, este versículo 32, y ahí en todas las versiones, y mire, aquí. Entonces uno ve la mejor versión, ¿no? Y entonces uno ya puede seleccionar en la predicación, entonces dice, ¿alguien tiene Nácar Colunga? Y mire cómo sabe de Biblia y de versiones. No, lo buscó en Eastword, fácil. O si sabe que hay varias versiones que tocan mejor, entonces dice, bueno, busquemos en versiones paralelas, ¿qué dice? Entonces, mire, qué chévere. Entonces, puede encontrar uno ahí en esa herramienta. Siguiente. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis en la ciudad, de ciudad en ciudad. Tremendo como está hablando Jesús ahí, ¿no? Está hablando como Dios. Yo os enviaré a escribas, y está hablando de la iglesia, de lo que le ha pasado a la iglesia. Y los fariseos hicieron eso. O sea, los peores enemigos del cristianismo, después de que Jesús murió y resucitó, siguieron siendo los fariseos. Dale. Sí, de nosotros. Y mire, todavía el movimiento judío sigue persiguiendo a la palabra y a los cristianos. Todavía, toda la teología es fruto de eso. Todo ese cuento de cambiar las escrituras y de difuminarlas y decir que eso no es importante y que la escritura no, es movimiento mesiánico, sionista. Entonces, malos y pobrecitos, pues uno ora por Israel, pero están dando cosas contra el aguijón. O sea, ellos están peleando con el que no deberían de pelear.
Y ellos, algunos a ciencia cierta, saben que están peleando contra la verdad. Otros no saben que están peleando contra la verdad, pero algunos abiertamente saben que están peleando contra la verdad. Entonces, pues mayor condenación, o sea, más hijos del infierno, más duro, ¿no? Con micrófono. Carlitos, el micrófono a Carlitos. Gracias, Carlitos, por la milhoja que me trajo. Porque ellos tuvieron que haber percibido tanto la muerte como la resurrección de Jesús. Los fariseos que estamos hablando acá, que estamos leyendo. Sí, miren. O sea, ellos desconocen esa Habían verdad, habían varios grupos en la época de Jesús. O sea, el judaísmo no era un solo grupo, sino que el judaísmo tenía varias sectas. La palabra secta significa división. En el catolicismo, por ejemplo, hay muchísimas sectas. ¿Sí? Los jesuitas son una secta, los franciscanos son otra secta. La ventaja que tienen en el catolicismo es que los que quieran pertenecer al catolicismo tienen que reconocer la cabeza del Papa. Aunque inclusive abiertamente están en contra de lo que diga el Papa, pero tienen que reconocer la cabeza del Papa. Entonces eso hace que pertenezcan a la Iglesia Católica. Pero cada uno cree diferente. La mayoría de los jesuitas, yo les he contado, no creen, por ejemplo, en Satanás. Muchos de los jesuitas no creen en la concepción virginal de María. Por eso hablan de que Jesús tiene sangre humana, común y corriente, porque Él es hijo de José y María, no de la concepción divina del Espíritu Santo, y no con el óvulo de María, sino que el verbo se hizo carne. Eso no, en algunos sectores del catolicismo no se maneja. Pero eso no importa desde que se esté creyendo en la unidad de la Iglesia por medio de la figura del Papa. Sí, ese es el punto más importante. Entonces, dentro de los judíos habían varias sectas. Una secta era las que se conocen, porque hasta el año, por ejemplo, 47, bueno, eso se conocía por Josefo. Pero la de los esenios, y fíjense que a los esenios no se les menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Siendo una secta tan importante, todos los rollos del Mar Muerto gracias a los esenios llegaron a nosotros. Pero Jesús nunca nombró a los esenios. ¿Por qué? Porque los esenios vivían apartados por allá, no se querían relacionar con nadie. Entonces los esenios no se nombran y son contemporáneos a Jesús, son de la época de Jesús. Estaban los saduceos, ese nombre viene de Sadoc, que era un sacerdote en la época de los macabeos, y ellos fueron los que dominaron el sacerdocio. O sea, los duros eran saduceos, pero los saduceos eran políticos. Y los saduceos fuera de eso tenían mucho dinero y los saduceos compraban los puestos y los saduceos no creían, aunque eran los sacerdotes y todo, no creían en la vida eterna, no creían en los ángeles, no creían sino solamente en el Pentateuco, no creían en los profetas, no creían en que hubiera resurrección de los muertos. Esos eran los saduceos. Habían otros que eran los fariseos. Los fariseos no eran sacerdotes, sino que eran más gente piadosa, los fariseos no eran teólogos. Cuando dicen, no, es que era un fariseo que eran los teólogos. No, los fariseos no eran teólogos. Los fariseos eran piedad popular, o sea, gente muy piadosa pegada a la ley, pero no con conocimiento de la ley. Por eso hace la diferencia entre escribas y fariseos. Pero los escribas no eran una secta, los escribas más bien eran como un oficio. Otra secta eran los celotes, por ejemplo, era un grupo, tampoco es una secta. Digamos que las sectas principales son esenios, fariseos y saduceos. Bueno, cuando ocurre la destrucción de Jerusalén, los fariseos sabían de la destrucción de Jerusalén y salieron corriendo. Ellos huyeron. De modo que la mayoría de la gente que se quedó en Jerusalén fueron saduceos, celotes, esenios, bueno, gente de todo este cuento. Y los cristianos también se enteraron y salieron corriendo. Los dos grupos de los judíos salieron corriendo, los cristianos y los fariseos. Destruyen Jerusalén. Al destruir el templo, lo que daba valía a los saduceos era el templo. Ya no hay templo, ya no hay saduceos. Porque los saduceos en la causa sacerdotal era que se... Y quedan los fariseos. Pero los fariseos odian a los judíos, a los cristianos. Entonces ellos en el año como 76 hay un congreso de judíos que se llama Yamnia o Jamnia, por la ciudad en que se reúnen, año 76 después de Cristo. En Yamnia ellos dan una declaración y dicen, los cristianos no tienen nada que ver con el judaísmo, no son
judíos, no tienen nada que ver con el judaísmo. Y en Yamnia, para diferenciarse de los cristianos, los judíos cristianos y los cristianos citaban mucho la Septuaginta, o sea, la Biblia que tiene los apócrifos. ¿Sí? ¿Saben cuáles son los apócrifos? ¿No? Los que están en la Biblia, que dicen la Biblia católica. Bueno, ahí están. Entonces, sepa que los cristianos, esa era la Biblia que citaban. Ellos, para diferenciarse, dijeron, no, esas escrituras es la Peshita o el código palestinense. Los más cerrados, los que decían, no aceptamos libros que no hayan sido escritos en hebreo, porque los libros de acá son escritos en griego. Y entonces ellos dijeron, y fuera de eso, ellos le dieron una reinterpretación a la Biblia. Ellos dijeron, la Biblia no está hablando del Mesías, la Biblia está hablando del pueblo de Israel. De modo que Isaías 53 no habla del Mesías, sino del pueblo de Israel. Desde entonces, eso es una corriente de la teología. Yo les he hablado del profesor que fue a estudiar en Alemania, que él dice que Isaías 53 no habla de Jesús. Esa es la corriente de los judíos de Yamnia. Entonces ahí hubo una separación absoluta, ahí ya no, nada que ver. Desde ahí en ese momento los judíos, y ahí se crea un movimiento, bueno, no sé si ahí si es propio decir, o es un anacronismo decir que ahí se crea el movimiento sionista, pero ahí es cuando ya los judíos empiezan a valorarse, no por el territorio, y no lo tienen, no por el templo, sino por el libro. Ellos empiezan a guardar el Antiguo Testamento, por dicho, con mucho celo. Pero gracias a ellos, pues tenemos las copias del Antiguo Testamento antes de los rollos del Mar Muerto. Porque ellos guardaron. Esta gente se fue para otros lados, estuvieron guardando la esperanza de volver a la tierra prometida y lo guardaron por siglos. Hasta en el año de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1947, cuando ya se crea otra vez el Estado de Israel. Pero detrás de eso hay todo un movimiento, pero imagínense, por siglos. Y ellos por siglos dijeron, tenemos que cambiar la historia, tenemos que manipular los medios, tenemos que adueñarnos de la banca, y lo han hecho, ellos son tremendos. Por eso nosotros no podemos ir contra Israel, al contrario, hemos de bendecir a Israel, llorar por Israel, y con los judíos, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran, están peleando contra Dios, pero nosotros no vamos a pelear contra ustedes. Aunque ellos estén peleando contra Dios, nosotros bendecimos a Israel. Esa debería ser la posición de la iglesia. Porque la iglesia va a hacer que ellos al final se vuelvan al Mesías, por los celos que les va a dar, porque cuando ellos estén fregados y el anticristo los traicione, entonces ellos se van a volver ellos van a decir, entonces ¿quién tenía la razón? La iglesia, y ellos van a volver a Cristo. Entonces cuando todo Israel se vuelva, listo, segunda venida. Bueno, nos fuimos por otro lado. Y se nos acabó el tiempo. Bueno, ya vieron cómo se miró, se revisa los pasajes paralelos, digamos, de los evangelios. No vamos a mirar ya más Lucas capítulo 11, y ahora sí vamos a pasar al siguiente. Así igual, terminaríamos de ver en Marcos, ¿qué más está ahí en Marcos? No vamos a ver ya, se nos acabó el tiempo. Miraríamos en Marcos, bueno, miremos rápidamente que tenemos 5 minutos. Miremos un momento Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, esto sí es un pasaje paralelo de Mateo, no es pasaje paralelo de Lucas 11. Lucas 11 entonces no tiene pasaje paralelo, porque esto está hablando de cuando le habló a todo el mundo. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. No nos aporta absolutamente ¿qué? Nada. Entonces, ¿para qué? No mencionamos ni siquiera Lucas. Mateo hay cosas chéveres para mencionar, lo mencionaríamos. En el Antiguo Testamento buscaríamos los ayes de los profetas para hablar, ¿sí? Cuando dice, ay de vosotros, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Israel, ay de ti, Judá, y a ver de esos ayes, ¿qué nos sirven en comparación con estos? ¿Y en dónde se está profundizando en algo? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en la predica del domingo? Cogerlo el pastor y las ovejas y irme a un capítulo completo de Zacarías.
porque el capítulo es demasiado bueno, pero hay muchísimo más. En Jeremías 23 ahí habla, pero yo ya no puedo profundizar más en eso, porque me quedaría ahí. Yo tengo que seguir en la predicación de Juan, entonces ya no voy a hablar más del pastor ni de las ovejas, aunque tocaré otra parte después, más adelante, de otra cosa, pero ya me toca continuar esa hora con los falsos, con los asalariados, ¿sí? Y ya no voy a volver a tocar más lo del pastor su vida por las ovejas, porque ya lo toqué, entonces ya tengo que seguir adelante hablando de la unidad del Padre. Yo y el Padre uno somos, y nadie las arrebatará de mi mano, que eso es ya la seguridad de las ovejas que están en Jesús. Y bueno, ya después seguiremos viendo eso. Entonces, uno puede mirar en el Antiguo Testamento, pero ojo, no se engolosine en esto, a no ser que esté explicando algo realmente como sustancial, como estoy haciendo yo, sino que estos solamente son condimentos para el plato central, que es Lucas 11. Un salmo, ¿qué salmo hablaría de la falsa espiritualidad? ¿Habrá un salmo que hable de la falsa espiritualidad? Que dice que tiene envidia de los que les va bien. Pero es que se habla más bien es de los malvados, que les va bien pero que van al mal. Hay un salmo que hable de la falsa espiritualidad. Por ejemplo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso está en Isaías, o hay un salmo que hable de eso. Yo buscaría un salmo que hablara de eso, pues de la falsa espiritualidad, ¿no? Sí, todos contra. Pastor, ¿usted por qué se sienta atrás? ¿Porque usted no ama las primeras sillas? No, porque desde ahí puedo ver todo. Es medio. Cuéntame. Con micrófono. Clau. Ahí está. En varios pasajes hemos visto el tema de que ellos se sientan en la parte de adelante de las cenas. ¿Cómo era esa costumbre de ellos? ¿Acaso? Pues, ¿se acuerdan de una porción que nos hable de eso? ¿Qué dice Julio? Sí, dice que en varios pasajes habla de eso, de sentarse en las primeras sillas. Es que es lo que yo hago énfasis. Nosotros no podemos satanizar las primeras sillas, porque entonces, ¿qué pasa? Y es que yo lo he oído aquí en la iglesia, a nivel de broma, pero como en serio, no hagamos que eso es de los fariseos. Entonces, si me hago en la mitad, entonces soy una aguastibias y me va a vomitar entonces yo. O me hago atrás entonces para ganarme el reino de los cielos. Es que no se trata de eso. No, yo te entiendo. Es que ¿qué es lo que pasa? Es donde viene la falsa espiritualidad. Yo que hago con sentarme aquí en la primera silla, si afuera estoy haciendo y en mi hogar estoy haciendo las barbaridades más grandes del mundo y no estoy dando muestra de lo que soy como cristiano. Yo que saco con quebrantarme. Es más, a veces yo digo, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se quebranta en la iglesia, no puede decir, Padre bueno, Padre hermoso, Padre maravilloso. ¿Por qué? ¿Porque usted es un fariseo? No. Lo que pasa es que yo que saco con venir aquí a la iglesia y inflar mi pecho como un sapo, cuando afuera estoy tratando mal a mis mismos hermanos de la iglesia. Es lo que llama. A eso es lo que se refiere la falsa espiritualidad. A eso es lo que se refiere Jesucristo cuando les dice a los fariseos que son unos que aman las primeras sillas. Él no está diciendo que no cojan las primeras sillas, no. Es lo que tú dices, cojan las primeras sillas. Ojalá que aquí todo el mundo cogiera las primeras sillas. Ojalá que aquí todo el mundo estuviera media hora antes. Aquí yo llega, cuando había servicios no había servicios, las 7 llegaba media hora antes siempre. El grupo de músicos sabían cuándo era que tenía que empezar a apurarme porque llegaba yo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Cojan las primeras sillas, de eso se trata. Cojamos las primeras sillas, pero no es las primeras sillas de la localidad, las primeras sillas como cristianos, las primeras sillas como ejemplo de columna y baluarte en la iglesia, las primeras sillas en su hogar, las primeras sillas en su trabajo, como cristianos. O sea, es más de la cultura, de verdad. Así, ¿habían cenas públicas? O sea, ¿se reunían para cenar o cómo era la costumbre? A cenar porque entró una prostituta a lavarle los pies. Porque es que eran casi de dominio público. Don Ibolera, ¿qué quiere decir? Pues escuchándolos
a los dos y el pastor pregunta que si hay un pasaje sobre las sillas del primer lugar. Está en Lucas 14, cuando el Señor los invita, los convidados a unas bodas. ¿Sí? Y en Lucas 14:15 dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y si uno lee todo el pasaje, dice que invitó al que tenía una finca y se fue a ver la hacienda, invitó a los que tenían unos toros que los iban a llevar para labrar la tierra. Entonces, ese lugar, esa primera silla, el Señor ya ha hecho la invitación para que esté en el primer lugar en la mesa con el Señor. Entonces, hay un pasaje donde dice que una persona dice, y cuando ustedes sean invitados a una cena, no se sienten en las primeras sillas. No sea que llegando una persona más importante, le digan a usted, quítese de ahí y déle esa cena al más importante. Entonces busquen las sillas más afuera para que si llegan antes le digan, venga, oiga, no se siente ahí, siéntese acá, ¿sí? Eso habla un poco de lo que está hablando aquí de humildad y de servicio, ¿sí? Pero la costumbre judía es que las primeras sillas lo ocupaban la gente más importante. Ellos están buscando las primeras sillas, pero por una cuestión como de estatus social, de mostrarse a los demás. No porque realmente sean personas piadosas que amen servir a Dios y que amen realmente vivir para Dios. Entonces, esa es la recriminación que está haciendo Jesús. No está mal, lo que está diciendo Julio, no está mal querer ser piadoso. Lo malo es querer ser aparentemente piadoso. Entonces, y ellos estaban reduciendo a la vida de fe, esa es su ceguera y esa es su maldad, ellos están llevando toda una cuestión cosmética en lugar de una verdad. Si hoy está el Señor Jesús, diría, no usen filtros, ustedes aman el usar filtros en las fotos, y se adelgazan y se blanquean los dientes y se agrandan los ojos y se subrayan los ojos, y sí, y no se dan cuenta que son feos. Cuando uno es predicador, es bueno hacer unos chistecillos así, para que la gente, en todo caso, no olvide la prédica. Yo no sé por qué la gente no olvida los chistes. Y entonces, cuando ya van a tomar una foto y le aplican los filtros, se acuerdan de lo que hablamos. Es un método de pedagogía. Y entonces se queda ahí pegado, ¿sí? Entonces, por eso, no es por hacer un stand-up comedy que hace hacer chistes. Y a mí, inclusive, a veces me da susto porque yo a veces me paso en los chistes. Eso tiene que tener una medida. Pero sí es bueno hacer unos chistes para que si la gente tiene un gato, ya no se va a olvidar de que uno no puede ser un gato con Dios. Si tiene un perro, va a buscar, yo tengo que ser fiel al Señor. Entonces, esas imágenes sirven para la recordación en la predicación, ¿no? Entonces, bueno, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén.